¿Cómo se prepara entonces Argentina para la crisis y para el futuro desde la economía? Bueno, estamos navegando un agua turbulenta, por más que en los últimos 2 meses hemos tenido calma financiera, pero no hay que confundir una calma financiera con el hecho de la resolución de los problemas. Se han tomado algunas medidas en esa dirección, por ejemplo, empezar a corregir los subsidios. Acá ha habido durante muchísimos años miles de millones de dólares. Por ejemplo, el año pasado en total fueron unos 15.000 millones de dólares subsidiando los consumos de transporte, energía, etcétera, de los cuales por lo menos la mitad ha ido a sectores pudientes, ¿no? Entonces uno ve 130.000 millones de pesos puestos en subsidios versus el programa de la asignación por hijo, que son 15.000 millones de pesos. Sumando el plan Progresar no llegan a 30.000 millones. Entonces ha habido una gran confusión en cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? Y ahora es más traumático, la corrección es más traumática porque se ha ido acumulando mucho la distorsión. Ya vemos que de golpe va a haber boletas de gas que van a subir 500%, 6, 7 veces, ¿no? Y entonces es un ajuste muy traumático, falta todavía de la energía eléctrica. Entonces hay muchos problemas latentes que no se han resuelto y que todavía hay que navegar mucho. El tema fiscal, el gasto público sigue creciendo al razón del 40 y pico por ciento anual, cuando la recaudación está creciendo al 30%, y no hay un verdadero plan de estabilización, ¿no? No hay un verdadero plan de estabilización. Hemos viajado desde un régimen de inflación de 25% que teníamos más o menos del año 2008, 2007-2008, o sea, estuvimos 7 años o 6 años con esa tasa de inflación, y ahora hemos pegado un salto al 30 y pico, 35. Y si yo no hago un plan de estabilización no bajo el 35. Y después, ¿qué pasa? Cuando vos estás en 35, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Lo van a mantener clavado? Si lo mantenés clavado, va a empezar de nuevo el comentario de que está atrasado el tipo de cambio, etcétera. Entonces, falta a gritos un programa de estabilización, ¿no? Y quizá las medidas que está tomando el gobierno a partir de el pago a Repsol, algún tipo de sinceramiento con respecto a la medición de inflación, terminan siendo, como tapar los baches de una calle con una alfombra, por ejemplo. No, bueno, decir la verdad respecto a la inflación yo creo que es un avance significativo. Es una vergüenza que Argentina durante 7 años, enero del 2007, enero del 2014, hemos estado mintiendo con la inflación. Esto es una vergüenza. Yo sinceramente, cuando estoy con, por ejemplo, alumnos de otros países latinoamericanos u otros países fuera de Latinoamérica, me da realmente vergüenza de tener que explicarles que acá hemos convivido 7 años con una inflación que no decía la verdad. Es un paso importante, y lo demás, el acuerdo con Repsol, las conversaciones todavía muy en borrador con el Club de París, son imprescindibles porque Argentina no puede seguir pagando los servicios de la deuda con reserva del Banco Central. Observemos que a pesar de toda esta calma financiera de 2 meses, las reservas han tenido una leve caída, o sea, no han aumentado. Entonces, ¿eso qué revela? Revela que es urgente financiarse. Acá se hizo toda una novela de que es malo tomar deuda. Depende. Si yo tengo por año, ponerle 10.000 millones de vencimiento de capital de la deuda, no hay ningún problema en pagar una parte y refinanciar la otra. Es lo que hace la enorme mayoría de empresas y de países. De todas maneras, vos podés seguir disminuyendo la deuda porque el producto crece y te pesa menos deuda. Una locura todo esto de haber estado tanto tiempo pagando todos los vencimientos de la deuda con reserva del Banco Central. Este modelo yo te diría que ya no. Bueno, se hizo claro que no podía funcionar más, pero todavía no están claras cuáles van a ser las alternativas de Argentina para financiarse, porque el Club de París no es fácil que te acepte. Al contado no puedes pagar, son casi 10.000 millones de dólares la deuda, con los intereses devengados, etcétera. Si pagas a plazos, ellos te exigen una auditoría, porque quieren saber si vos estás en condiciones de pagar. Y la auditoría es la del Fondo Monetario, es muy difícil que haya otra auditoría. Y entonces, Argentina, hay 6 países en el mundo que
desde hace 3 o 4 años no cumplen con una regla que es la llamada el artículo 4 del reglamento del fondo, que es simplemente hacer una auditoría de los números. Esto lo hace Rusia, lo hace Vietnam, lo hace China, lo hacen muchísimos países que no tienen, digamos, una muy buena relación con lo que es los organismos internacionales, pero bueno, vos sos miembro del club, tenés que hacerlo. Así que está la asignatura pendiente del plan de estabilización, está la asignatura pendiente de buscar financiamiento, prudentemente, pero buscarlo, y está la asignatura pendiente de medidas que ayuden a expandir la economía, porque casi todas las medidas que se han tomado, la mayoría, sobre todo con esta gran suba de las tasas de interés, te dan una situación recesiva. No hay una gran recesión, pero hay una leve caída del nivel de actividad económica, fuerte en el caso de los bienes de consumo durable, de la industria, algunas industrias, agro y construcción no tanto, pero si vos no tenés medidas expansivas, se te complica todo, porque entonces la parte fiscal se complica, recaudás menos. Y de alguna manera, entonces, ¿cuál debería ser el rol o el consejo que se le puede dar al empresariado argentino, en todo este contexto, ¿no? Y quizás es un buen momento para pensar en posicionamientos estratégicos, porque yo creo que hacia el 2015 va a haber un cambio de orientación de la política económica en la Argentina, donde depende cuál sea, digamos el partido político o el grupo de partidos que acceda a la presidencia, se podrá parecer más a la de Brasil, a la de Colombia, a la de Perú, a la de Chile, de Uruguay, pero en general va a ser políticas que apunten a menor inflación, a atraer inversiones, a buscar equilibrio fiscal, y entonces se va a generar un mejor clima de inversión, ¿no? Esto ya se nota, de hecho, ahora, porque uno ve que los precios de los activos, campos, departamentos, acciones, no han bajado, inclusive en el caso de las acciones en dólares han subido. Entonces, ¿esto por qué se da? Se da porque la gente no está fugando el capital masivamente, vendiendo a cualquier precio para sacarlo. Al revés, está como la expectativa. Entonces yo creo que es un momento para que la empresa piense su estrategia, piense en qué sectores le conviene reposicionarse o desplegarse, fortalecerse, etcétera, ¿no? Es un buen momento para pensar en el mediano plazo, que es muy pronto, pasa muy rápido, 1 año y medio.